Buenos días, profesor Carlos Godo Salazar. Mi nombre es Mamani Bazán Adriana Paola. El día de hoy voy a explicar mis 5 casos clínicos de la lectura de Sax Oliver, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Bueno, mi primer caso es el capítulo 15, llamado Reminencia. ¿No? Trataba de una señora que se llamaba señora O.C., que tenía 88 años, estaba un poco sorda, pero gozaba de buena salud, vivía en una residencia para ancianos. Una noche soñó clara y nostálgicamente con su infancia en Irlanda, y sobre todo con canciones que ella escuchaba cuando era niña. Y cuando se despertó, ella aún seguía escuchando las músicas, ¿no? Muy alto y muy claro, y ella decía que aún estaba soñando. Pensó, pero no era así. Se levantó agitada, desconcertada, se encontró con que era aún de noche y que nadie estaba con algún aparato encendido, sino que esa música venía de su cabeza. Fue al otólogo y le dijo que estaba bien, entonces ella pensó que estaba loca, entonces se fue al psiquiatra, y el psiquiatra le dijo: señora, usted no está loca, tiene un problema neurológico. Entonces ella se dirigió al neurólogo. La señora C había tenido en realidad una pequeña trombosis, una infartación, ¿no? En el lóbulo temporal, que por eso se dio la súbita erupción de canciones irlandesas en su cabeza, ¿no? Según sus diagnósticos, ¿no? Su diagnóstico sintomático, la paciente presenta alucinación auditiva, dice escuchar sonidos musicales dentro de su cabeza. Su diagnóstico etiológico es la causa del daño cerebral, que fue a raíz de que la paciente sufrió ataques en el lóbulo temporal. Su diagnóstico topográfico fue debido al daño cerebral que tuvo la paciente. Se vio afectado por una pequeña trombosis o infartación en una parte del lóbulo temporal derecho en las áreas, según Broman, 41 y 42. Su diagnóstico sindromático de la paciente: según su sintomatología y signos de la paciente señora O.C., podemos determinar que presenta un trastorno de alucinaciones musicales. Bueno, mi segundo caso es del capítulo 13, mi caso 2, que es sí padre, hermana, ¿no? Trata de la señora B. Era una antigua química que había experimentado un cambio de personalidad, se volvió chistosa, impulsiva, superficial. Sus amistades decían que ya no se preocupaba ella por nada. Al principio creían que era una hipomaníaca, pero luego se dieron cuenta que tenía un tumor cerebral, ¿no? La señora B tenía un carcinoma inmenso que afectaba los sectores orbitofrontales de los dos lados frontales, ¿no? La primera impresión de la señora B no se reflejaba en ninguna expresión o ayuda. Su mundo estaba vacío, sin sentido y designificado. Nada resultaba ya real o irreal, todo era equivalente o igual, ¿no? Todo el mundo había quedado reducido a una insignificación jocosa. Eso le parecía muy raro al doctor Sack, ¿no? Y también a las amigas de la señora B, pero ella se mostraba indiferente, despreocupada. La señora B no estaba presente como persona. Según su diagnóstico sintomático, la paciente presenta síntomas del tener el deseo compulsivo de contar chistes sobre lo que sea de manera excesivamente regular. Su diagnóstico etiológico es debido a que la causa del daño cerebral fue producida por un accidente cerebrovascular. Su diagnóstico topográfico es debido al accidente cerebrovascular que afectaron las conexiones entre los lóbulos frontales, responsable del pensamiento analítico y consciente, ¿no? El resto del cerebro, al encontrarse esta zona dañada, la paciente no realiza correctamente los análisis, en la que internamente su cerebro genera dopamina y hace que se sienta feliz de cualquier cosa. Las áreas, según Broman, están en 9, 10 y 11. Su diagnóstico sintomático: según su sintomatología de la paciente, la señora B, podemos determinar que presenta trastorno de Wilson-Schuss, ya que es un trastorno en que las personas no poseen la capacidad de comprender los sentimientos de otros, igual que no saber expresar lo suyo. Va más allá que solo contar chistes, ¿no? Mi tercer caso
que lo hice el capítulo 11, llamado La enfermedad de Cupido, ¿no? Trata de una mujer llamada Natacha. Natacha K., una mujer inteligente de 90 años, acudió recientemente a una clínica, explicó poco después de cumplir los 88 y advirtió que vio un cambio en ella. El doctor le preguntó qué clase de cambio, ¿no? Y ella dijo que notó un cambio muy, muy agradable, que se sentía con mucho más energía, más viva, más joven. Otra vez empezaron a interesarle los hombres jóvenes, sus amistades empezaron a preocuparse al principio, le decían sus amistades que parece que ha rejuvenecido, pero luego empezaron a dudar de eso, ¿no? Y pensar que aquello que ella tenía no era razonable, ¿no? Ya que ella era muy tímida y ahora era toda frívola, andaba siempre riéndose contando chistes, y entonces pensó que le estaba dando la enfermedad de Cupido, que ella la llamaba así, ¿no? A la sífilis. Ya que estuvo ella en un burdel hace muchos años, ¿no? Casi 70 años, en un burdel en Salónica, donde cogió la sífilis, ¿no? El doctor le dijo que lo que ella estaba pasando era que actualmente presentaba una enfermedad debido a la sífilis que ella había sufrido hace muchos años, ¿no? Según sus diagnósticos de la paciente, su diagnóstico sintomático, la paciente presenta un cambio de personalidad drástico, ya que era tímida y luego se volvió más juguetona. Su diagnóstico etiológico es la causa de su enfermedad, se debe a que la paciente hace casi 70 años había trabajado en un burdel donde se contagió de sífilis. El diagnóstico topográfico, debido a la sífilis que ella sufrió y no fue tratada, afectó su sistema nervioso central y a la médula ósea. Su área según Brodmann 13 y 24. Diagnóstico sintomático. Según la sintomatología y signos de la paciente Natacha K., podemos determinar que presenta una neurosífilis. Mi caso 4, que lo hice el capítulo 24, es el caso se llama el artista autista, ¿no? Es un joven llamado José que tenía 21 años. Todos le decían que era un retrasado mental, sin esperanza y que había tenido antes uno de los violentos ataques que padece. Era delgado, con aspecto frágil, su distracción, su inquietud desaparecieron bruscamente. Le dijeron que cogiera el reloj con mucho cuidado, como si fuera un talismán o una joya. Se lo puso delante y lo miraba fijamente. ¿No? El doctor le pedía a José que hiciera varios dibujos, como de un pez, una canoa, en donde él demostrara la imaginación, la alegría, el arte. La colega del doctor, llamada Isabel Rafín, había visto a José muchos años atrás, cuando lo llevaron con ataques incurables en la clínica neurológica infantil, y ella, con su gran experiencia, consideraron sin ninguna duda que José estaba presentando algún trastorno, ¿no? Y según sus diagnósticos del paciente José, su diagnóstico sintomático, el paciente presenta dificultades de aprendizaje, tiene problemas para comunicarse y aplicar lo que sabe en la vida diaria y adaptarse a situaciones sociales, ¿no? El diagnóstico etiológico, paciente José, la causa del daño cerebral fue a raíz de una fiebre muy alta a los 8 años que le causó una lesión cerebral. Después se sumaron los ataques compulsivos que causaron el autismo. El diagnóstico topográfico, debido al daño cerebral en el caso de José, se realizó numerosos encefalogramas en donde mostraron que había un trastorno grave en el lóbulo temporal, tanto en el izquierdo como en el derecho. Los lóbulos temporales, ¿no?, que estaban relacionados también con la capacidad auditiva, que era lo que se había afectado en él, la percepción y la formación del lenguaje. Las áreas según Brodmann están 9, 21 y 22. Mi último capítulo 5, mi último caso 5, perdón, hice el capítulo 18 del perro bajo la piel. No trataba de Stephen D., que tenía 22 años, que era un estudiante de medicina.
Él hacía consumo de drogas, cocaína, PCP y sobre todo anfetaminas. Un día soñó que él era un perro, en un mundo increíblemente rico y significativo, en olores. Él sentía que en el sueño que el olor feliz del agua, el rocío del olor a la piedra. Al despertar se encontró precisamente en un mundo así, como si hubiese sido hasta entonces totalmente ciego a los colores, y se encontrase de pronto en un mundo lleno de color. De hecho, tuvo una potenciación de la visión cromática y una potenciación espectacular de la percepción visual, idiática y de la memoria. De pronto podía hacer dibujos anatómicos más precisos, pero lo que realmente transformó su mundo fue la exaltación del olfato, ¿no? Él había soñado que era un perro, fue un sueño olfativo y despertaba y él decía que se hallaba en un mundo infinitamente fragante, ¿no? En un mundo en el que todas las demás sensaciones, aunque estuviesen potenciadas, palidecían frente al olfato, y con todo eso le sobrevino una especie de emoción trémula y helante, una nostalgia extraña de un mundo perdido, medio olvidado y medio recordado. Él en la vida real, él podía oler, ¿no? Él decía que podía oler las emociones, el miedo, la alegría, la sexualidad, lo mismo que un perro. No podía identificar las calles tan solamente con el olor, podía orientarse y podía andar por Nueva York infaliblemente por el olor. Experimentaba un cierto impulso de olerlo y quería tocarlo todo, ¿no? Según sus diagnósticos, ¿no?, del paciente, el paciente presenta su diagnóstico sintomático. El paciente presenta síntomas como un olfato muy desarrollado, placer olfativo, tiene capacidad de percibir ciertos olores de objetos, tiene alta sensibilidad a las fragancias y olores. No, su diagnóstico etiológico, el origen de esta afección se debe a una alteración neuronal del consumo de anfetaminas. Su diagnóstico topográfico, en el paciente se dio alteraciones neuronales en las áreas según Brodmann 27, 28 y 34. Su diagnóstico sintomático, según la sintomatología del paciente, Stephen, podemos determinar que presenta un trastorno de hiperosmia. Muchas gracias.